Gloria al Señor para siempre. Dios bendiga a nuestro hermano Josué, quien está coordinando. Dios bendiga a todos los que se han dado cita en este día. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 10. Nuevo Testamento, una de las cartas paulinas. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 10. A medida que usted lo va encontrando, me confirma con el fiel y verdadero amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que le daremos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Porque si yo oro, verso 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Aleluya. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Sí, Señor, amén. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y vuelvo a leer el verso 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos, absolutamente ninguno, carece de significado. Oramos al Señor, amén, ayudamos a orar al Padre. Señor amado, te doy las gracias, Señor, porque he podido sentir tu presencia. Te doy las gracias, Señor, por los que se han dado cita en este día. Padre mío, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, mi alma tiene sed. Tienes sed del Dios vivo. Y es por eso, Padre mío, cuando vendré y me presentaré delante de ti. Señor amado, ahora nos hemos convocado, nos hemos reunido porque necesitamos de tu presencia, porque necesitamos de tu Espíritu Santo. Así como el siervo brama, Señor, tenemos sed de ti, tenemos sed del Dios vivo. Espíritu Santo, habla nuestra vida. Espíritu Santo, aliméntanos. Espíritu Santo, levántanos. Espíritu Santo, fortalécenos. Gracias te damos por este gran privilegio de poder estar en tu casa, de poder sentir tu presencia, de poder cantarte y sentir que nos estás escuchando. Gracias, Señor, porque eres real, porque esto no es mentira, porque no eres un Dios de yeso, de madera, de bronce. Gracias, Padre mío, porque no te podemos ver, pero sí te podemos sentir. Señor amado, te damos las gracias siempre, porque tú estás con nosotros. Oh, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Señor, te alabo en esta hora, porque tú has sido bueno. Te alabo, Señor, porque me has dado el querer como el hacer de venir a la iglesia. Gracias, Señor. Te pido que rompas cadenas, te pido que reprendas al diablo, te pido que reprendas a los demonios. Señor, en este día queremos comer maná, queremos seguir comiendo palabra. Espíritu de Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, démosle las glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Tome su asiento, amado hermano. La iglesia de Corintios es una de las iglesias que el apóstol Pablo, predicando la palabra del Señor, estableció. Los corintios eran destacados por ser unas personas pecadoras, que se destacaban por ser pecadoras inmoralmente en la sexualidad, de los cuales en ese periodo había un templo dedicado a la diosa Diana, dedicada también a algunos le llaman Afrodita, que era supuestamente la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, en la cual había más de 3.000 prostitutas dentro de este templo en honor a esta diosa de la fertilidad. Este lugar era un lugar en el que el pecado se practicaba de manera horrible, de manera terrible, en el cual, hermano amado, en ese periodo cuando hablaban de los corintios, era como estar hablando en este tiempo de ciertas poblaciones que usted lo nombra. No, esta persona viene de allá, viene de la Chiloé, alaba lo que él vive. Esta persona viene de la Volcán. Esta persona viene de la Pedrolina, los que somos del sector. Siempre que se nombran esas cosas es porque es gente mala. Es gente que no anda en buenos pasos. Y de hecho en la palabra del Señor hay un personaje que se nombra en la Escritura, en el que se dice: he aquí a Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces a veces el sector, la población, a uno le da cierta reputación para la gloria de Dios, o también da una reputación de mala fama. Dicho esto, la persona de Corintio era persona que cuando alguien se quería burlar de otra, la quería tratar mal, le quería decir una palabra despectiva, la quería insultar, no le citaba a la mamá, como lo hacemos los chilenos, al menos no los cristianos.
cuando estábamos descarriados, cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos al Señor, nosotros tratábamos a las personas sumamente mal y decíamos muchas groserías. Los famosos garabatos que le decimos nosotros, que en otros países los garabatos son los dibujos que no tienen ningún sentido. Entonces esta grosería, en ese tiempo a usted cuando lo veían que estaba en malos pasos, cuando veían que usted era un inmoral sexual, cuando veían que usted era una persona borracha, a usted le llamaban, usted parece que viene de Corintio, usted se corintizó, usted es una persona que viene de allá, porque las personas de allá se destacan por ser personas pecadoras. Y el apóstol Pablo, que fue el apóstol que Dios lo llamó para predicar el evangelio a los gentiles, donde el evangelio no había sido oído, no había sido escuchado, no había sido predicado, el apóstol Pablo va a este lugar recógnito, a este lugar que a lo mejor era menospreciado para el cristianismo, predica la palabra del Señor y un grupo de personas creyó a la palabra de Pablo. Y el apóstol Pablo dice, no solamente creyeron a las palabras de humana y hueca sutileza, ni la falsamente llamada ciencia, ni palabras de filosofía humana, sino que, aleluya, él predicó con demostración del Espíritu Santo. Porque cuando predicamos la palabra del Dios vivo, este es un libro que cuando se lee, el autor está presente. Si esta es palabra de Dios, es porque Dios se encuentra en este lugar. Y si Dios está en este lugar, nosotros, mi amado hermano, podemos estar muy enfermos, nosotros podemos estar muy desanimados, nosotros podemos estar muy desalentados, pero si el Espíritu está aquí, el Espíritu te fortalecerá, el Espíritu te levantará, el Espíritu cortará tus cadenas. Gloria a Dios. Y él dijo que lo que demostró fue poder de Dios. De hecho, hay una palabra que citamos en las calles, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y los que hemos degustado este poder somos los que nos congregamos en la iglesia, somos los que buscamos al Señor, porque aquí no venimos solamente por costumbre, aquí no nos congregamos por una religión, aquí nos congregamos porque sabemos que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Y si el Señor está aquí, ¿cómo no voy a hablar con Él? Y si Él está aquí, ¿cómo no lo voy a alabar? Y si Él se está paseando, ¿cómo no tocaré el borde de su manto? ¿Cómo no voy a reconocer que Él es mi Dios? ¿Cómo no voy a reconocer que yo sin Él no soy nada? ¿Cómo no voy a reconocer que toda la gloria, la honra, la alabanza son para mi Dios? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y en medio de esta generación maligna y perversa de los corintios, se levantó una iglesia porque se predicó la palabra del Señor. Y dice la Escritura que también esta iglesia en la carta paulina se destacaba porque se movían los 9 dones carismáticos del Espíritu Santo, donde sanidad, donde milagros, donde fe, donde ciencia, donde lengua, donde interpretación de lengua. Y comienza así a citar la Escritura en 1 Corintios capítulo 12, que en medio, aleluya, de donde abundaba el pecado, sobreabundaba la gracia del Dios vivo. Es por eso que esto no es con etiqueta, esto no es por protocolo, esto no es porque usted estudió, esto no es porque usted tiene un buen trabajo, esto se trata de que el Espíritu esté presente, esto se trata de que Dios tiene que estar presente. No importa, porque la Biblia dice que Dios escogió y llamó a los vil y menospreciados, a lo que no era nada, para hacerle un predicador, al que no era nada para hacerle una predicadora, al que no era nada para hacerle un corista, al que no era nada para llamarlo hijo de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que somos llamados hijos de Dios. Mi alma te adora, Señor. 1 Corintios capítulo 14, versículo 10. Para las personas que a veces no entienden esto de hablar en lenguas, es algo muy maravilloso, algo muy hermoso, y que se suele ver en el pentecostalismo. Nosotros somos pentecostales y se creía antiguamente, y yo todavía lo sostengo, que una de las evidencias del bautismo del Espíritu Santo es que usted hable en lengua. Lo que hemos degustado este don, lo que hemos degustado esta palabra, bendito sea el nombre del Señor, lo que hemos degustado de la presencia de Dios, sabemos que hay un fuego que recorre nuestro interior, hay un fuego que recorre desde la cabeza, algunos lo sienten en la cabeza, otros sienten este fuego en los pies, otros sienten el fuego en las manos, otros sienten el fuego en el corazón, en el alma, y este fuego llega en un momento en que uno adora al Señor de tal manera en el que uno ya no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que brota de los labios, y se empiezan a enredar como las lenguas, y comenzamos a hablar en lengua. Y dice la Escritura en 1 Corintios
Corintios capítulo 14. Si esto fuese falso, si esto fuese mentira, la Escritura me dedica un capítulo completo en Primera de Corintios 14 para hablar, aleluya, acerca de las lenguas angelicales, acerca de la comunicación y la lengua que uno puede tener con el Señor. Es por eso nosotros leímos que muchas lenguas hay en el mundo y ninguna carece de significado. Por lo tanto, también hay un lenguaje del cielo, los cuales los hebreos le llamaban el Peshon HaKodesh, que significaba las lenguas celestiales, las lenguas que hablaban Adán y Eva. Oh, gloria. ¿Se ha preguntado usted, para los que no creen en las lenguas, en qué idioma hablaba Adán y Eva? No hay ni un teólogo que me haya resuelto eso hasta hoy día. La Biblia también me relata que en un momento había un rey, si no me equivoco, Belsasar, me pueden corregir por ahí, o Darío, no recuerdo cuál es el nombre, en el libro de Daniel, que dice que él mandó a traer las copas, los instrumentos, mandó a buscar los utensilios sagrados apartados para el Dios vivo que habían robado de Jerusalén y estaban en Babilonia. Los mandaron a buscar para vivir la inmoralidad. Y en eso comienzan a beber, comienzan a embriagarse, comienzan a emborracharse, comienzan a cometer orgías y pecado con los utensilios del Señor, con las cosas dedicadas al Dios vivo, con las cosas santas. Y dice la Escritura que si, bueno, esto es de Dios, Dios es el que tiene que intervenir cuando sus cosas son mal utilizadas. Entonces dice que este varón estaba bebiendo y de repente aparece un dedo gigante, una mano gigante, y comienza a escribir en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y dice la Escritura que este hombre, el único lugar en la Escritura que relata de que la rodilla chocaba con su rodilla de tanto miedo que tenía el hombre, es en el libro de Daniel con este rey, porque se le había aparecido el dedo del Dios vivo. Y lo que escribió Dios solamente lo podía interpretar alguien que fuese de Dios. Llamaron a los más sabios de Babilonia. Los babilónicos hablaban en el idioma arameo, en el arameo antiguo. Y este idioma arameo empezaron a llamar a los famosos sátrapas, comenzaron a llamar a los sabios, llamaron incluso a los magos, que a este tiempo se traduce como los astrólogos, los que interpretaban las señales del cielo, las estrellas. Y dice la Escritura que los más sabios no podían interpretar este idioma. Los exegetas bíblicos dicen que era un arameo antiguo. Pero lo que no se ha podido resolver al día de hoy es casualmente que no se pudo interpretar el Mene, Mene, Tekel, Uparsin, no pudieron interpretarlo. Entonces dice la Escritura que este hombre comienza a prometer un vestido púrpura, que era un vestido muy caro y difícil de hacer y confeccionar en ese tiempo, era carísimo. Era un lujo vestirse de púrpura, por lo cual los reyes de ese tiempo se vestían de púrpura, una capa púrpura, le daban un anillo y un cetro que era de autoridad. Mandan a llamar a Daniel porque se levanta uno por ahí que conocía al varón de Dios, porque los hombres de Dios damos testimonio de que somos hombres de Dios. ¿Sabe cuándo usted da este testimonio? Cuando usted testifica que Cristo está en su vida. Cuando usted es cristiano y no miente. Cuando usted es cristiano y no anda chismeando. Bendito Dios, aleluya. Cuando usted es cristiano y no se queda en la casa en los días de culto. Porque el cristiano se congrega. El cristiano ora. El cristiano ayuna. ¿Hace cuánto usted en el trabajo no lo ven ayunando? Bendito Dios. ¿Hace cuánto usted en la casa usted no dice no quiero comer porque estoy ayunando? Porque uno testifica. Y ahí mandan además, mira, yo conozco un hombre de Dios que es intérprete, que el antiguo rey tu padre lo había puesto sobre unas provincias, Daniel, el cual le interpretó los sueños a Nabucodonosor. Lo mandan a buscar al hombre de Dios para que interpretase las palabras que estaban en la pared. Casualmente este hombre se destacaba porque Daniel oraba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y al anochecer, y él le abría la ventana de su habitación señalando hacia Jerusalén, donde Salomón el rey, cuando dedica el templo, él dice lo siguiente, que cuando su pueblo, por causa del pecado, de la idolatría, se fuese esclavo a otra nación, en la nación extranjera, y ellos orasen en dirección a Jerusalén, el Señor oiría desde los cielos para poder libertar al pueblo que estaba en esclavitud en el extranjero, en este caso en Babilonia. Por esa promesa Daniel siempre abría la ventana y comenzaba a orar en dirección a Jerusalén, porque esa era la promesa dicha por el rey Salomón. Por lo tanto, cuando él clamaba, cuando él oraba, sabía que Dios le escuchaba. Entonces mandan a llamar a Daniel y le dicen: Daniel, interpreta esta palabra. Daniel se gana enfrente y comienza a interpretar las palabras que habían sido escritas por el dedo de Dios en la pared, y le dijo: aleluya, tu reino hasta aquí ha llegado, tu reinado será pasado a los persas, porque ha sido pesado en la balanza del Dios vivo, y ha sido hallado falto. El Señor te pesa y a veces la pesa sale en contra tuya.
Como Dios lo ve todo, como Dios lo escudriña aún lo profundo del corazón, Dios ve todo lo que pasa por nosotros. Ve cuando pasan las maledicencias, ve cuando pasan las iras, ve cuando pasan los pecados de adulterio por nuestra mente. El Señor ve cuando nosotros codiciamos. El Señor ve todos aquellos pecados cuando uno piensa mal, porque todos nosotros en algún momento hemos pensado mal en contra de nuestro prójimo. Y Dios, que lo ve todo, te pesa. Te pesa. Y dice Dios que Él ama las pesas justas en Proverbio. Y en ese pesar es cuando Dios te halla falto y te habla. Es el momento preciso en que se levanta un hombre de Dios, se levanta una mujer de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y te entrega una palabra. Porque dice la Escritura que el avisado ve el mal y se esconde mal. Los simples llevarán el daño. ¿Quiénes son los simples? Los que se les advierte, pero igual pisan el hoyo. A los que se les advierte que no tienen que pasar por ahí, igual pasan por ahí. ¿Qué una persona simple? Una persona que no es anticuada, no una persona complicada, una persona llega y pasa. No le importa si hay hoyo, si hay baches, llega y pasa. Así se echan a perder los vehículos cuando uno llega y pasa por donde hay harto bache, por donde pasa donde está lleno los motores. Entonces, los conductores que llevamos un poquito de más tiempo en la misericordia del Señor conduciendo, evitamos los lugares con bache, evitamos los lugares con grandes hoyos, porque echan a perder las amortiguaciones y el tren delantero de un vehículo. Entonces, cuando usted es un simple, cuando usted es alguien nuevo, usted tiene que oír la palabra del Señor. Usted tiene que oír el consejo de Dios para que usted, mi amado hermano, no peque, para que usted, hermano, no lleve el daño. Porque el daño no lo lleva el que aconseja, el daño lo lleva el aconsejado que no hizo caso al consejo. Por lo cual, la Escritura dice, aquí hablando acerca de las palabras, que ninguna palabra carece de significado. Cuando uno expresa una palabra, siempre hay una razón por detrás. Siempre. Si la razón es buena, se va a manifestar que es bueno. Lo que usted va a expresar es bueno. Se va a ver en su lenguaje corporal, se va a ver en sus señas. Se va a entender, porque cuando una persona habla mal, se le nota en el rostro. Cuando una persona está enojada, está molesta, se le nota en la cara. Y cuando expresa palabras, son palabras que de repente son duras y uno no quiere recibir porque la persona está irada, está enojada con uno. Y aquí una de las palabras, por ejemplo, la palabra hablar, es emitir palabras, y cada una de ellas tiene un significado. La palabra es una unidad básica de la lengua, un sonido, un conjunto de sonidos que tiene un significado específico. Y pueden ser utilizados para comunicar ideas, conceptos, objetos, sentimientos, entre otros. Las palabras son fundamentales para la comunicación humana, ya que permiten expresar pensamientos, ideas y emociones de manera efectiva. Por lo cual, una persona que no habla, uno no puede tratar con esa persona porque no sabe lo que le pasa. ¿No le ha pasado a veces cuando en el matrimonio nos enojamos y no queremos hablar? No, así las cosas no se pueden solucionar, y todos hemos vivido esto, yo también lo he vivido, que de repente en el matrimonio uno tiene una discusión y uno prefiere aislarse. Uno prefiere no hablar el problema, uno prefiere no plantear lo que pasó, porque uno como que se ahoga. ¿Y uno qué quiere hacer? A veces uno quiere escapar, quiere salir corriendo, hasta aquí llegó el matrimonio, y el diablo comienza a hacer lo suyo y empieza a meterse en medio del problema, como dicen por ahí, con guantes de seda, ni se siente. Y el diablo comienza a meterse para dividir la familia, comienza a meterse para dividir las congregaciones, comienza a meterse para dividirte de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de milicia, porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero nosotros servimos a Dios porque Él vino para dar vida y vida en abundancia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero una persona que no expresa nada, uno nunca va a poder ayudarla. ¿Le ha pasado que hay dichos aquí, dichos populares que dicen, no hay peor ayuda que se puede ofrecer a una persona que no quiere ser ayudada? No hay mejor o no hay peor enseñanza que se le pueda dar a alguien que no quiere ser enseñado. Por lo cual, a veces, como uno dice, hermano, no hagaste palabra con esa hermana porque esa hermana no te va a escuchar. Son palabras al viento. Le entran por un oído y salen por otro. No hable con ese hermano, porque ese hermano son como tirar palabras al viento. Le entra por un oído y le sale por el otro. Y en esta condición a veces estamos nosotros. En una condición en la que dice la Escritura, Romanos capítulo 8, que tenemos espíritu de estupor. Viendo, nosotros no vemos. Viendo no vemos. Y escuchando no oímos. Y este espíritu de estupor que menciona Romanos capítulo 8 es un espíritu que se ha metido dentro de las congregaciones, en las cuales se ha metido con el sueño de la indiferencia. ¿Cuál es la indiferencia? Que a usted nada lo cambia. Nada. Palabras fuertes, palabras suaves, se mueva Dios, no se mueva Dios, baja un ángel del cielo, usted no va a escuchar a nadie. Y esto es peligroso, porque cuando uno no escucha la palabra de Dios, uno pierde la dirección. Uno piensa que lo está haciendo bien, pero no lo está haciendo bien. Y es por eso que la Escritura dice, hablando de las palabras,
Dice la Escritura en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, es indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y el salmista en el Salmo 119 versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanecen tus palabras escritas en los cielos, porque la palabra de Dios no caduca, la palabra de Dios no vence. El consejo que Dios te dio es porque sabe que lo necesita. La palabra que Dios te entregó es porque sabe que tú la necesitas. Todas las palabras que expresan a Dios tienen un significado, tienen una idea, expresan un sentimiento, expresan un objetivo, porque Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento, a que cambie su actitud, a que cambie sus obras, a que cambie sus malas obras por las obras del bien. Dios lo que quiere es transformar al hombre. Dios lo que quiere es transformar nuestra vida. Lo que el Espíritu quiere trabajar es la humildad. ¿Y sabe cómo pone la humildad el Señor? Trabajando con tu orgullo. ¿Y sabes cómo Dios trabaja tu orgullo? Tiene que tirarte a piso. Aleluya. Detrás de la humildad se viven traiciones. Detrás de la humildad se viven decepciones. Detrás de la humildad usted tiene que pagar un precio alto, porque a veces nuestro orgullo, nuestro ego no nos deja desarrollarnos, nos estanca dentro de la obra de Dios, nos estanca en el camino del Señor y no nos deja avanzar, no nos deja crecer, porque el orgulloso siempre va a pensar que tiene la razón. Y no conozco a nadie en el mundo, además de nuestro Señor Jesucristo, que no haya pasado por creer que tiene la razón. Todos nosotros en algún momento hemos pensado, esta es la decisión, esto hay que hacer, esta es la razón, esta es la verdad, aquí vamos por la ruta, pero vemos en el tiempo los frutos, y los frutos no son buenos, los frutos son malos, son decepcionantes, son tristes a veces, y nosotros tenemos que pagar un precio alto, porque el altivo, como está en altura, ¿qué tiene que hacer el Señor? Lo tiene que derribar. Y una persona orgullosa, más que persona, un personaje creado en el cielo llamado Lucero, dice que se enalteció su corazón a causa de sus contrataciones. Dice que él, en el día de su creación, los tamboriles resonaban. Algunos dicen que este personaje, y mantenemos esto, que es el diablo, que el Señor lo reprenda. Este ser se enalteció su corazón porque él tocaba para Dios. Y todos los ángeles, y esto lo dicen los exegetas bíblicos que estudian angelología, que la palabra aleluya es una palabra que viene del cielo. Y aleluya significa alabado sea Jehová, alabado sea el Señor. Alabanza para el Eterno. Entonces esta palabra es una de las pocas palabras que a nivel internacional se expresan de la misma manera. Amén. Aleluyas aquí en China, aquí en Chile, en Venezuela, en Estados Unidos, en todo lugar. Aleluya es aleluya. Amén. Y esta palabra se dice que los ángeles la expresaban cuando veían que Lucero alababa al Señor, exaltaba al Señor. Donde él llegaba, el resplandor de la gloria de Dios se movía con este ángel. Y dice la Escritura que todos los ángeles posiblemente expresaban esta palabra aleluya. Y como estamos hablando de las lenguas, como estamos hablando de las palabras, no carece de significado. Es por eso que usted tiene que prestar atención a las palabras. Cuando a usted le dicen algo, hay una razón. Si a usted le están dando un buen consejo, lo más probable es que detrás de ese buen consejo hay una persona que te quiere. Detrás de ese buen consejo hay una persona que a ti te ama. ¿Sabes cuál es el buen consejo? El buen consejo nunca te va a tirar, como decimos nosotros, al choque. Un buen consejo nunca te va a tirar a pelear. Un buen consejo nunca te va a dividir. Un buen consejo a ti nunca te va a apartar del Señor. Siempre el buen consejo va a buscar acercarte a Dios. El buen consejo va a buscar que tú te congregues. El buen consejo va a buscar, aleluya, que tú te pongas a orar, que tú te pongas a ayunar, que tú te pongas a leer, que tú te pongas a cantar, que tú salgas a predicar la palabra en las calles, que compartas el evangelio, que compartas al Señor. Siempre el buen consejo te va a acercar a Dios y el mal consejo te va a alejar de Dios. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. Entonces, si el Señor te dice, cuídate de la mujer extraña, es porque esa palabra nunca va a pasar. Siempre el consejo se va a aplicar en la misma situación. Cuando el Señor te diga, tienes que aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, es porque esa palabra nunca va a caer a tierra. Siempre tienes que aprender de él mansedumbre. Tienes que aprender humildad. Que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual teniendo y siendo la forma del Dios vivo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hecho semejante a los hombres. Dice que se humilló a sí mismo. Aleluya. Hoy en día encontrar gente que se humilla a sí mismo es difícil. No todos los que se equivocan piden perdón. No todos los que se equivocan reconocen que se equivocaron. Entonces, cuando la palabra de Dios a ti te da un consejo, lo mejor es que tú recibas el consejo del Señor. No el consejo del hombre, que hay consejos que son personales.
Uno de repente da consejos que son personales. Pero usted, cuando reciba palabra de Dios, usted tiene que recibirla porque es palabra de Dios, es palabra de vida, es palabra eterna. Y es por eso que Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y la palabra de Dios tiene significado. Continúa diciendo la Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. A veces, mi hermano, Dios te dice que tú des el consejo. A veces el Señor te dice, tú entregas la palabra. Y a veces por compromiso uno no quiere entregar la palabra. No quiere entregar lo que el Señor te está mandando a decir. Dios te mostró en un sueño. Dios te confirmó por un predicador, por una predicadora. El Señor te confirmó leyendo la Escritura. El Señor te confirmó, bendito sea el nombre de Dios, a través de las alabanzas, cuando sientes su presencia, de que tú tienes que ir a dar esa palabra. Tienes que ir a dar ese consejo. ¿Cuál es el problema de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado? Porque si decimos que somos siervos del Señor, si somos hijos de Dios, tenemos que obedecer a nuestro Padre. Y si nosotros obedecemos a nuestro Padre, tenemos que ir y expresar lo que nuestro Padre nos mandó a decir. Les guste o no les guste. Oigan o dejen de oír. La Biblia dice en Jeremías capítulo 3 versículo 29 para las personas que son duras. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? O sea, porque el hermano se va a molestar, no voy a expresar lo que Dios quiere. Dice la Escritura, más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Cuando alguien a ti te ama, siempre te va a dar un consejo para acercarte a Dios. Porque aquí hablo con gente cristiana. En el mundo se da consejo para cocinar, buenos consejos para cocinar. En el mundo se da buenos consejos de conducción. En el mundo se dan buenos consejos para poder andar conforme a las leyes del mundo. Pero en el Señor, aquí el Señor, entre cristianos, damos consejos cristianos. Así que tenga cuidado con los consejos que salen de su boca. No es un consejo cristiano colgarse de la luz para que le cobren menos luz. No es un consejo cristiano ni buen consejo que usted intervenga el agua para que le salga más barata. No es un buen consejo, aleluya, acumular deuda y andar escondiéndose de los hermanos, andar escondiéndose de las hermanas por causa de las deudas. Si usted no puede pagar así como pidió, con esa humildad, usted va a responder y usted le va a decir, hermano, perdóname, dame un plazo, dame un tiempo. Amén. ¿Cómo nos vamos a andar escondiendo? Ese es un sabio consejo, que usted enfrente las situaciones, que usted enfrente sus problemas, que no lo llama, porque me incluyo, a veces nosotros somos buenos para escondernos. Y ¿sabe? A veces nos escondemos la cara, nos escondemos detrás de excusas. No, es que justo se me acabó la loza. No, hermano, no pude asistir a la iglesia porque justo se me perdió la llave, sí. A veces no se nos pierde la llave, a veces es mentira que se nos acaba la loza. Es la excusa para uno no congregarse. Es la excusa para uno no buscar a Dios porque tal vez hay algo ahí que a mí no me deja congregarme. Y una de las cosas que dejan los hermanos en las casas son casualmente la deuda que tienen entre hermanos. Y a veces no hablo de deudas en dinero, sino que hablo de deudas en actitudes. Porque nosotros sabemos que hemos tenido a veces malas actitudes y como no queremos enfrentar la situación que hacemos, nos quedamos en casa. Aleluya. ¿Sabe lo maravilloso de esto? Que el Señor igual te habla en la casa. ¿Sabe lo maravilloso de eso? Que la Biblia dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Aleluya! Esto siempre se dice y no nos cansaremos de decirlo. Nosotros podemos engañarnos entre nosotros. Nosotros podemos decir, mira, esto es lo que pasa, hermano, esto es lo que pasa, hermana, pero si hay alguien que jamás podremos engañar es al Señor. Gloria a Dios. Y si hay algo a quien le tengo más temor y que Dios nos ayude con esto, al que le deberíamos más tener temor es al Señor. Porque dice la Biblia, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, más el alma no pueden matar ni pueden tocar, sino temer a aquel que puede destruir tu alma y atormentarla eternamente en el infierno. Y el que la puede atormentar y el que la puede mandar al infierno es Dios. Es por eso, mi hermano, que tenemos que estar a cuenta con el Señor. Es por eso que no podemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Porque aquí es donde dice Salmo capítulo 133, es donde Jehová derrama bendición y vida eterna. No es en la casa, puede ser en la casa. Claro que se puede manifestar, claro que Dios te puede hablar, pero el lugar dedicado para adorar a Dios, el lugar dedicado para oír la palabra del Señor, es la iglesia, es la congregación, es el templo, donde dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de la iglesia. Esas palabras tienen un significado tremendo, hermano, que no, el Hades a nosotros no nos puede golpear, sino que tenemos que ser nosotros, por medio de la oración, tenemos que golpear las puertas del Hades, tenemos que orar por el perdido,
herido, tenemos que orar por nuestro hermano enfermo, tenemos que orar por los que no vemos. Esas son las herramientas que Dios nos ha dado para que podamos pelear, para que podamos batallar, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Es por eso, hermano, tenemos que destruir el diablo, tenemos que destruir los demonios, tenemos que pelear en contra de la carne por medio de la palabra del Señor. Y dice en la Escritura que Ezequiel y Juan, el Señor les mandó a que se comiesen el rollo. Y ellos nos cuentan en la Escritura que cuando comen la palabra de Dios era dulce al paladar, pero al momento de tragarla en el vientre se volvía amargo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que es fácil hablar de perdón. ¿Hasta cuándo te toca a ti perdonar? Cuando uno lo expresa de la boca para afuera, salgamos a predicar la palabra de Dios, hermanito Claudio. Pongámosle bueno, pastor Juan. Pongámosle bueno a cualquier persona que esté predicando la palabra. Pero llega la hora del culto, del punto, y nosotros no aparecemos. Esa palabra es dulce expresarla, pero cuando uno se la tiene que tragar, se pone amarga en el vientre. ¿Cuántos consejos te ha dado? Aleluya, para la gloria del Señor, y Dios te ha usado de una manera tremenda. Pero cuando a usted le toca tragarse el mismo consejo que usted entregó, ¿los recibe de la misma manera en su vientre? ¿Le es fácil tragar? Es por eso que el mundo dice, procura que tus palabras sean dulces como la miel. Procura que tú lo que expreses sea dulce, sea liviano, sea sano, porque va a llegar el día en que esas palabras te las tendrás que tragar. Ninguna palabra carece de significado. Si usted dice una grosería, afírmate que el Señor te la anotó. Si usted te toma a alguien, afírmese que el Señor te la anotó. Si usted mintió, afírmate porque el Señor te lo anotó. Eclesiastés capítulo 5 dice que hay un ángel que anota todas las palabras que salen de nuestros labios. Hay un ángel que está anotando todo, lo suyo, lo mío, lo que pienso y lo que no pienso. Y la Escritura dice, amado hermano, amada hermana, que cuando nosotros expresemos la palabra es dulce, pero cuando nos toca tragarla es amargo. ¿Sabe por qué? Porque es fácil hablar de amor, pero cuando a usted le toca amar, es fácil aconsejar al hermano que tiene pruebas con el otro hermano y aconsejar a la hermana que tiene problemas con la otra hermana, pero cuando los papeles se intercambian y es usted la que tiene el problema, ahí no hablamos de amor, ahí no hablamos de misericordia, ahí no hablamos de bondad, ahí no hablamos de tener fe, porque como dice el mundo, el dicho popular es distinto con guitarra. Y esto lo he podido ver, lo he podido experimentar, lo he podido vivir. Conocí a un hermano hace un par de años, junto con mi esposa, ella lo conoce, que el hermano criticaba a todos los que tocaban guitarra. Tocaban guitarra y yo decía, oye, qué fome toca el hermano. Oh, la hermana terrible lenta para tocar. Y un día nosotros invitamos a este hermano a la casa, tuvimos la oportunidad de compartir con él, muy buena onda, todo, muy de Dios, vamos a decirlo así. Pero él comenzó a abrir el tema y comenzó a hablar. Y dice, oye, hermana Daniela, ¿por qué este hermano toca si este hermano es tan refome, es tan lento? ¿Por qué ponen a esta hermana a tocar si es tan refome, es tan lenta? ¿Sabe qué? Y aquí vino lo fuerte. Aquí él viene y se postula. Y le dice, hermana Daniela, usted debería ponerme a mí, porque yo tengo el ritmo. Mi esposa igual entusiasmada, porque estaba embarazada en ese tiempo de nuestro hijo Elías. Y mi esposa empieza, ¿sabe lo que hizo? Lo que tenemos que hacer todas veces. Fue a buscar la guitarra. Y le dijo, ya hermano. Así como, pero mi esposa como que yo le vi una fe tremenda en sus ojos. Se ilusionó. Dijo, ahora sí, a lo mejor se solucionó el problema de la guitarra. Ya, hermano, tome. Ahí está la guitarra. Y mi esposa pescó la mandolina, me acuerdo, la guitarra también. Y dijo, ya, toquemos. Y comenzaron a tocar y el hermano con suerte se sabía las notas. Y andaba criticando a todos los que tocaban la guitarra mal. Y ahí aprendí literalmente ese dicho, de verdad, que es distinto con guitarra. Es fácil hablar. Mira, el predicador se equivocó en esto, la predicadora se equivocó en esto otro, el coordinador, yo lo hubiese hecho de esta manera, pero cuando le pasamos en el micrófono, no pasa nada. Yo cantaría mejor. Yo lo haría realmente para la gloria de Dios. Ya hermano, tome. Aquí tiene la oportunidad. No pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque hay una actitud orgullosa y soberbia en nosotros. Es por eso que cuando el Señor a nosotros nos habla es para que lo recibamos de manera humilde. Es por eso, hermano, cuando usted vaya a expresar palabras, todas las palabras que usted exprese tienen un significado. Si usted está expresando una palabra es porque hay algo que usted siente. No diga que se me salió, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Si no, a usted no se le salió, usted trató mal porque ya estaba en su corazón tratarlo mal. ¿Sabe por qué usted lo gritoneó o la trató mal? Es porque en su corazón ya pasó eso primero. Solo que no se había ejecutado, se dio la ocasión, salió.
Y todo lo que nace del corazón contamina al hombre. Todo lo que nace del corazón contamina a la mujer. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso dice la Biblia, hablen entre vosotros cantando en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y que en todo lo que nosotros hablemos sea Dios glorificado. Porque si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder de que Dios da. Y que en todo lo que nosotros hagamos, cantemos, no cantemos, estemos arriba, estemos abajo. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Oh, mi alma adora al Señor. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, porque la carne para nada aprovecha. Mis palabras, las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Cuando el Señor nos habla, lo que tiene que producir es avivamiento de espíritu y tiene que producir vida. Cuando hay palabras que no vienen de Dios, solamente producen sequía y mortandad en el creyente. Aleluya. Aleluya. Santo su nombre. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. El que no comiese mi carne y el que no bebiese mi sangre no puede tener parte conmigo en el reino. Y las multitudes le dicen a nuestro Señor Jesucristo: dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Sí, el que multiplicaba los peces, dijo. El que multiplicaba los panes. El que cuando había un muerto lo resucitaba. El que cuando había un cojo lo sanaba. Que cuando había un paralítico, aleluya, lo sanaba a tal punto de que dice que él se regocijaba, brincaba adorando al Señor. Sí, el mismo maestro que tenía 12 discípulos y predicaba por donde pudiese, predicaba la palabra del reino de Dios para mostrar el verdadero camino, expresa unas palabras tan fuertes que la gente dejó de seguirlo. ¿No ve que cuando usted lo felicitan y lo aplauden por todo, usted se allega a esas personas? No me diga que no, si a usted cuando lo felicitan uno como que, no, esta hermana me cae bien. Y la hermana te tira puras flores, te tira como que falta el ramo, falta espacio para las flores que te tira. Y hay un hermano que te empieza a decir cosas bonitas y es bueno acercarse a esas personas. Y se acerca al hermano y usted pasa pegado con ese hermano porque no te corrige, no te dice nada. Hasta cuando esa persona que verdaderamente te ama te expresa una palabra dura. Sí, esa persona que te conoce te dice, mira, tú lo estás haciendo mal. ¿Pero cómo? Si la hermana fue la que me habló mal. No. Tú le respondiste. ¿Qué hiciste? ¿Guardaste silencio? ¿Te comportaste como oveja? Porque las ovejas no se defienden. Los corderos no se defienden. Es uno de los animales que fueron creados, como dicen por ahí, para la ganadería. Para alimentarnos. Para vestirnos de la lana que nos da la oveja. La oveja no se defiende. Es un animal torpe. Es un animal que tiene que ser guiado por otro. Es un animal que casualmente se mueve en un rebaño, se mueve en un grupo de ovejas. Una oveja no suele estar sola. Es raro que una oveja esté sola. La oveja, ¿sabe cómo se identifican las ovejas? Porque las ovejas suelen compartir con las otras ovejas. Las ovejas se defienden entre sí, las ovejas no se muerden. ¿Sabe por qué no se muerden? Porque no tienen dentadura para morderse. Una oveja nunca va a tratar mal a otra oveja. Cuando usted le tratan, cuando usted le habla mal, cuando le expresan malas palabras, ¿cómo reacciona usted? Porque si usted muerde, es una clara señal de que usted no es oveja. De que yo no soy oveja. Cuando usted le levantan una calumnia y se enteró justo de esa persona que usted estaba conociendo, ganando una confianza, ¿cómo reaccionó? ¿Cuál fue su reacción cuando escuchó esas palabras? ¿Reaccionó bien? ¿O sacó uña y mugre? ¿Sacó las garras? Porque las ovejas no tienen garras. Las ovejas no tienen colmillos. Las ovejas no fueron creadas para atacar. La oveja no se defiende. Es por eso que la Biblia, el apóstol Pablo, cuando está hablando, él expresa estas palabras, si no mal recuerdo, en Timoteo. Y él dice, estate atento, Timoteo, porque un día yo voy a morir, un día yo voy a partir con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Y cuando yo parta, entrarán en medio lobos rapaces en medio del rebaño, los cuales no perdonarán al rebaño. Los morderán. Por eso, ¿qué es lo que le quiero enseñar con esto? ¿Qué es lo que le quiero expresar con esta palabra, hermano? Que usted tiene que cuidarse, porque los que muerden no son ovejas. Todas las palabras tienen un significado. Ninguna carece de significado. Y la Escritura dice que comienzan a criticar al maestro, comienzan a criticar al Señor. Dura es tu palabra. Dura es tu palabra. ¿Quién la podrá oír? Porque el que sanaba enfermo ahora comenzó a decir, ustedes tienen que guardar la palabra.
Ahora ustedes tienen que ser obedientes. Ahora ustedes tienen que amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Ahora ustedes tienen que perdonar. Ahora ustedes tienen que amar al enemigo. Ahora ustedes no tienen que juzgar si no quieren ser juzgados. Ahora ustedes no tienen que jurar que su sí sea sí y que su no sea no, porque lo que más de esto sale de mal procede. Ustedes no tienen que codiciar a la mujer del prójimo. Ustedes no tienen que mentir, no tienen que hurtar, no tienen que dar falso testimonio. Tienen que portarse bien. ¿Y sabe lo que pasó con la gente que le seguía? Por los panes y los peces, por los dones, por los talentos. Dice la Escritura que se comenzaron a dispersar y quedaron posiblemente los 12 discípulos del Maestro. Y el Señor los mira y les dice: ¿acaso vosotros también queréis iros? En palabras actuales sería: si ustedes quieren irse por donde entraron, salgan. Bendito Dios. Y se levanta uno de Dios. Se levanta una mujer de Dios, un hombre de Dios. Se levanta y expresa estas maravillosas palabras con las que termino esta predicación. Y lo dice, y escúcheme con atención. Dijo entonces Jesús a los 12, Juan capítulo 6, versículo 67. ¿Queréis acaso también irse vosotros? ¿Quieren iros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a recurrir? ¿Va a ir al psicólogo? ¿Va a recurrir al médico? ¿Cómo le ha ido con eso? ¿Con los psicólogos? ¿Con los amigos? ¿A quién recurre usted? El apóstol Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le invito a que se ponga en pie.